Vamos a hablar ya de lo fundamental para la salud, que es dormir bien. Vamos a saber qué nos impide dormir bien. Nadie lo sabe mejor que la jefa de servicio de neurofisiología del Hospital Reina Sofía, donde se ubica la Unidad Regional del Sueño. Virginia Izura, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Antes que nada, ¿qué es el sueño? El sueño, un proceso mágico para mucha gente durante toda la historia. El sueño es un proceso cíclico imprescindible para la vida, no solo de las personas, sino de todos los mamíferos y de todos los seres vivos. Se podría definir como un proceso cíclico, vital, pero el sueño es, como he dicho, imprescindible para la vida. Damos por hecho que tenemos que dormir bien, pero ¿por qué tenemos que dormir? Bueno, ahora mismo se sabe ya desde el siglo pasado que el sueño tiene varias fases y cada fase tiene una función muy clara. Yo creo que ya casi todo el mundo, porque consulta al doctor Google, sabe que tenemos una fase que es la fase REM y la fase no REM, y cada una tiene una función muy característica. La fase no REM es la fase de recuperación física de la fuerza, de la musculatura, de la respiración, la fase reconstructora vital. Y luego está la fase no REM, que es la fase que tiene una función de reconstruir la memoria, la capacidad de memoria y la capacidad de plasticidad neuronal. Por lo tanto, cada una tiene una función muy específica y hay que mantener las dos fases. ¿Hay unas horas mínimas, unas horas básicas que tengamos que dormir cada día? La gran pregunta y el grial del sueño, madre mía. Hay una cosa que se considera las horas óptimas de sueño, que serían entre 7 y 8, como toda la gente dice, pero es una cuestión totalmente para cada persona. Hay gente que es dormidora corta, que con menos de 5 horas no se puede dormir, bueno, no se considera que es sano dormir, pero hay dormidores cortos que duermen entre 5 y 6 horas y con eso les basta. Afortunados, porque yo no podría dormir eso. Luego está la media, que es entre 7 y 8, y luego están los dormidores largos, que necesitan más de 9 horas para dormir. Eso también pasa mucho en la adolescencia. Los adolescentes necesitan entre 10 y 11 horas para dormir y eso a las madres, sobre todo, lo siento, les preocupa. Dicen, mi hijo es un vago, está todo el día en la cama, pero es que necesitan esas horas de sueño. Y a veces vienen a la consulta y les tenemos que decir, mire, no, es que es necesario que duren esas horas y a veces es... sobre todo porque conciliar esas horas de sueño con la actividad diaria es difícil. O sea que esas serían para ellos, para los adolescentes, sus horas óptimas, ¿no? Efectivamente. Horas óptimas que son las que nos permiten ir estupendamente durante el resto del día, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que adaptar eso luego con la vida diaria, el deporte, el colegio y todo lo demás es difícil. ¿Y qué trastorna nuestro sueño? ¿Qué altera nuestro sueño? Bueno, durante el sueño tenemos una liberación de hormonas que regulan luego nuestro metabolismo, lo que comemos, cómo engordamos, el cortisol, cómo nos activamos, cómo regulamos la hipertensión, la tensión arterial, la diabetes y además como también nos concentramos, cómo memorizamos un montón de... prácticamente toda nuestra actividad diaria y todo nuestro metabolismo está regulado durante el sueño. Los turnos laborales son endiablados, ¿no? Trabajar a turno pues nos altera bastante, ¿verdad? Totalmente, sobre todo la actividad, los turnos nocturnos. Si estás fijo de noche, altera mucho, pero no tanto, pero cuando tienes mañana, tarde, noche, eso sí. Esas variaciones, ¿no? Sí. ¿Y cuántas horas podría estar una persona sin dormir? Vemos imágenes en películas, por ejemplo, ¿no? En las que se convierte en una tortura, cómo torturan a personas no dejándolas dormir, ¿no? ¿Cuántas horas podría estar una persona sin dormir? Más allá de 5 o 6 días sin dormir ya empezaría a ser patológico. Hay un trastorno, una patología, que se llama el insomnio familiar fatal. Y esas personas llegan a morir por no dormir. También es verdad que la sensación subjetiva de no dormir es muy, como digo, muy subjetiva. Entonces hay personas que tienen la sensación de no dormir y no es tal. Duermen más de lo que piensan, ¿no? Pero sí que a partir de 6-7 días sin dormir la persona se puede morir. ¿Y cómo funcionan ustedes en el Reina Sofía? ¿Cómo es la unidad del sueño? ¿Me van a escuchar mis jefes, mis directores? Seguramente. Si no, bueno, si no esta noche, mañana. Tenemos una unidad de sueño funcionando desde hace tiempo, tenemos 2 camas y se funciona como ahora mismo hemos hecho un plan de choque para funcionar al menos 5 o 6 noches por semana, con 2 camas, 2 estudios por noche.
pero tenemos una tal demanda de sueño, sobre todo a partir de la pandemia COVID, que no damos abasto. No dan abasto. ¿Y tal demanda por qué? Bueno, porque primero hay unidades neumológicas, unidades respiratorias para patología respiratoria del sueño, pero nosotros hacemos patología respiratoria, pero también patología neurológica. Y recibimos estudios de toda la provincia, de toda la comunidad autónoma, perdón. Por lo tanto, y además con la pandemia han incrementado los estudios de sueño muchísimo, porque con la pandemia el estrés, la angustia derivada del confinamiento y de la pandemia en sí mismo han incrementado muchísimo los estudios de sueño y no podemos dar abasto. O sea que la pandemia ha influido negativamente. Negativamente. A principio, con el confinamiento, desde el Reina Sofía, hicimos una encuesta sobre cómo se habían incrementado los trastornos del sueño. La publicamos y se habían incrementado muchísimo. Y hablamos aquí de ello, además, sí, recuerdo. Efectivamente. Y si en general la relación médico-paciente, la comunicación médico-paciente es fundamental, imagino que en su unidad, en su servicio, será más fundamental todavía, si cabe, ¿no? Sí, lo que pasa es que la patología del sueño, el primero que la recibe es el médico de familia, ¿no? El médico de familia tiene muy poco tiempo para atender al paciente. Aquí hago un alegato, ahora tenemos una problemática muy importante en medicina primaria, quiero hacer aquí un llamamiento. El médico de familia no tiene tiempo, una consulta de sueño requiere mucho tiempo, porque hay que preguntar desde cuándo está el problema de sueño, los antecedentes, y eso requiere una consulta mínima, vamos, de 1 hora, y el médico de familia tiene 3-4 minutos para atender al paciente. Con lo cual, ¿qué ocurre en estos casos? Ellos detectan algo, imagino, y los derivan. Exactamente, nos los deriva, con lo cual nuestra lista de espera se incrementa y no podemos atenderlos. Y mientras tanto la gente sin dormir. Exactamente. ¿Y a cuánto asciende la lista de espera, más o menos? No lo puedo decir aquí. ¿No lo puede decir? No. ¿Pero larga? No, larga. Y claro, es que dice, voy a hacer un alegato, no sé cuánto, es que además de ser médica en el Reina Sofía, de ser la jefa de servicio, usted es la tesorera del Colegio de Médicos de la región de Murcia, ¿no? Sí. ¿Cómo está la profesión en general? ¿Cómo está la sanidad regional? Hablando como tesorera del colegio. Regional y nacional. Sí, porque ahora mismo hay un movimiento con un montón de huelgas en Cantabria, en Madrid. A ver, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma en la medicina y en la sociedad. La sociedad requiere atención. Bueno, la sanidad pública tiene que revivir, porque ahora mismo está en un movimiento hacia abajo. Necesitamos más médicos. No, médicos hay, pero hay una mala distribución de los médicos, ¿no? Hay médicos concentrados en grandes ciudades, pero en las áreas periféricas tenemos Caravaca, Yecla, Cieza, que le faltan médicos, faltan especialistas. Los médicos no quieren estar en las zonas donde pueden promocionarse, donde pueden estudiar, pero en otras zonas faltan médicos especialistas. La medicina primaria hay muchísimos pacientes, pocos médicos, médicos que tienen que atender a 75 pacientes una mañana, no pueden, no tienen, y además la calidad se deteriora. Y yo creo que eso requiere soluciones inmediatas, rápidas, y ahora mismo no las hay. En este cambio de paradigma, imagino que también estará la mayor demanda de servicios sanitarios de la población. Quiero decir, ¿queremos que nos atiendan más o vamos más al médico que antes? También es verdad, pero porque la sanidad pública tiene que ser equitativa, es gratuita y universal. Y luego la población, la gente que vive más años de los que vivía antes. Hay un envejecimiento de la población, cronificación de las patologías, y eso demanda más asistencia. ¿Y qué perciben en los pacientes? ¿Qué le cuentan los pacientes? ¿Cómo perciben ellos la sanidad? ¿Qué le dicen? Bueno, ahora mismo con el COVID lo que ha pasado es que, como se atendía fundamentalmente a los pacientes del COVID, las patologías se han ido demorando. Otro tipo de patologías se han ido demorando, por lo tanto se han incrementado las listas de espera. ¿Y qué tratamientos tienen las alteraciones del sueño que usted trata habitualmente? Bueno, eso depende de las patologías del sueño, son muy amplias, entonces depende. Los trastornos respiratorios pues pueden tener patologías de CPAP, lo que es el aparato, pueden tener cambios posturales, pero tenemos una amplia patología del sueño.
Una amplia patología. Bueno, pues Virginia Izura, gracias por haber pasado consulta esta noche aquí en las noticias de la noche, en las 7. Un gusto. Gracias a ti. Seguimos hablando porque sobre este tema se puede hablar muchísimo, ¿verdad? Muchos días. Volveremos a requerirla. Gracias. Seguimos con